Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. En América Latina. Y con la plena Saludos. consigna de encerrar, 217, 218 suscriptores. Muchísimas gracias por estar conmigo, por escuchar, por seguirme. Es maravilloso. Lo que pasa en Latinoamérica con la influencia de los israelitas acá, de Israel, fíjense, ellos son unos amigos de algo así, Operación Comanche, se llama el CONAL, algo así. Pero fíjense lo que nos narran en función de, bueno, todo lo que está pasando en Israel contra Palestina y lo que está pasando en Medio Oriente, cómo tiene sus raíces también mucho en Latinoamérica. Miren, en América Latina se remonta a mucho antes de la creación. Entonces dicen estos cuates, de alguna suerte tenemos una mala condición después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se vienen ellos para acá. Los mismos que trajeron a los nazis a Latinoamérica después del juicio de Nuremberg bajo la operación Paperclip o Sujetapapeles, otorgándoles un chalet suramericano y una licencia para montar campos de concentración, como bien lo aprendieron a hacer en el Tercer Reich, pero ahora en América Latina. Y con la plena consigna de encerrar, torturar y desaparecer a quien fuera que se opusiera a las dictaduras. Estos son los Estados Unidos de América, que montaron su colonia Dignidad en Chile a manos del nazi Paul Schaefer, haciendo lo mismo en Bolivia, Brasil, Paraguay, porque al contrario del pensamiento coloquial, la Alemania nazi no se extinguió. Gracias a Estados Unidos, simplemente se mudó de continente. Ahora gozaría de plena salud en la patria grande. Pero estos no fueron los únicos exportadores de manuales y entrenamientos de crímenes contra la humanidad. Después vendría Israel. Pero vayamos al inicio, que el sistema de represión israelí-estadounidense en América Latina se remonta a mucho antes de la creación misma del Estado de Israel. Y con esto viajamos a Nicaragua, de la mano del primer dictador Somoza, Anastasio Somoza García, Tacho para los amigos, que desde 1939 fue contactado personalmente por la Haganá, la organización paramilitar de autodefensa judía surgida en el mandato británico de Palestina en 1920, y que se transformaría en lo que ahora son las Fuerzas Especiales Israelíes. Y aunque la Haganá estableció contacto con varios dictadores latinoamericanos, con toda la confianza, Somoza era su favorito. Podía influir a otras dictaduras en la región o apoyar a la creación de Israel, y tenía el poder absoluto de su país. Y, lo mejor de todo, era absolutamente sanguinario. Como se cuenta que lo definía el presidente Delano Roosevelt. Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y tuvieron razón los sionistas en su fichaje de Somoza padre. Después de 1939, la dictadura nicaragüense fue esencial en el contrabando de armas para las milicias sionistas y la ocupación del mandato británico en Palestina. A los agentes del Hagana les otorgó pasaportes falsos y desde 1958 brindó ayuda técnica para ingresar las armas a Palestina para la limpieza étnica. Pero mientras que Somoza entendía a la perfección el proyecto sionista y sus verdaderas intenciones, hubo otros presidentes de apariencia progresista que, ya sea por ingenuidad o por estrategia, fueron instrumentales para la votación a favor del plan de partición de la ONU. La misma que terminaría pavimentando el suelo para la creación del Estado de Israel. Pues sí, varios movimientos de liberación por el mundo se vieron engatusados por esa primera narrativa sionista que prometía ser una ideología libertadora, que buscaba simplemente un oasis para una comunidad perseguida por el simple hecho de existir, creando sus idílicos kibutzim en los que se leía Marx y se cantaba la versión judía del Kumbaya. Pues así, en América Latina tuvieron al presidente de Guatemala, Juan José Arévalo, alcanzando el poder con la llamada Revolución de Octubre de 1944, llevada a cabo por masas hartas de décadas de dictaduras militares. Pero una vez en el poder, Arévalo también cayó en el encanto sionista, votando a favor del plan de partición de la ONU de 1947, apoyando la creación del Estado de Israel sobre la tierra y el pueblo palestino. La propaganda del momento se encargó de envolver al sionismo en el manto de la esperanza. Y Arévalo padre, si hay que darle el beneficio de la duda, cayó en esa esperanza sionista, que no mucho después probaría ser un caballo de Troya, no solo para Palestina, sino también para América Latina. Y hoy hablamos precisamente de ese caballo de Troya, exactamente de la misma manera que a los palestinos que les tendieron la mano a los sionistas, acogiéndolos en sus tierras y en sus hogares, le arrancaron el brazo, tanto metafórica como literalmente, al pueblo latino,
latinoamericano también, y en uno de sus momentos más oscuros, las dictaduras cívico-militares. Y volvemos a Guatemala, en lugar del primer golpe de Estado del Plan Cóndor en América Latina, derrocando a Jacobo Arbenz, o como lo cubrió la prensa autollamada Prensa Libre, el día que Arbenz deja el poder, a punta de cañón, pero eso no lo dice. En plena Guerra Fría, el dictador impuesto por la CIA en Guatemala en 1954 fue Carlos Castillo Armas, quien se beneficiaría de la influencia israelí sobre el país. Israel todavía no era la potencia armamentística en la que se convertiría, pero su modelo de encantadores kibutzim, esas comunas supuestamente socialistas instauradas en la Palestina ocupada, fueron implementadas en Guatemala por el nuevo dictador como modelos rurales de control popular de contrainsurgencia. ¿Cómo? Pues construyendo aldeas kibutzim altamente vigiladas, controladas por el ejército y con la intención de aislar a la población campesina de los grupos guerrilleros que operaban en las zonas rurales. Mientras que los kibutzim en Palestina tenían la labor de colonizar la tierra palestina, sirviendo como focos aislados para idear e instaurar un sistema de dominación sionista, en Guatemala fungieron como una herramienta militarizada de control social para desvincular a los campesinos de los movimientos insurgentes, ejerciendo total vigilancia y dominio sobre las actividades campesinas. Y esto no fue una inspiración desvinculada de las fuerzas sionistas, sino que estos impartieron entrenamiento contrainsurgente directamente al ejército guatemalteco. Pero las cosas escalarían muy pronto. Aún como Estado consolidado, Israel no sería potencia armamentística hasta pasando la Guerra de los 6 días de 1967, cuando Israel derrota a Egipto, Jordania y Siria, lo que marcaría el punto de inflexión para que Israel buscara la autosuficiencia en la producción de armamento, desarrollando su industria de defensa nacional. Y así es como Israel se convierte en la segunda ave del Plan Cóndor. Y con esto nos vamos a Chile y al golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973, llevando al poder al dictador Augusto Pinochet. Ese día de asalto al Palacio de la Moneda, los militares involucrados tenían un altísimo nivel de entrenamiento, no solo para derrocar militarmente a Allende en técnicas de combate, sino también en métodos de contrainsurgencia, guerra psicológica y de inteligencia. ¿Y de dónde venía ese entrenamiento? Pues de la Escuela de las Américas, ese instituto tan respetable creado en 1947, pero que desde la Revolución Cubana tendría como tarea principal, gracias a John F. Kennedy, enseñar la contrainsurgencia anticomunista, la fábrica de dictadores y escuelita predilecta de los torturadores más sanguinarios de la región, enseñando cómo secuestrar, interrogar, desaparecer, en fin, todo lo que un genocida debe de saber. Como dicen, no solo entrenaba a sus estudiantes, sino que los incorporaba en el modo de vida americano, para que sus aspiraciones se volvieran las del imperio estadounidense. Pero ojo, por extensión, también las del israelí. En esta escuela se difundieron en masa las tácticas militares y de inteligencia israelí. Es decir, que todo lo que los militares sionistas aprendieron vigilando, asesinando, torturando y colonizando al pueblo palestino, lo esparcieron al resto del mundo de la mano de Estados Unidos en instituciones como la Escuela de las Américas. Y es precisamente un puñado de alumnos ilustres de la escuelita que llevan a cabo el golpe de Estado junto con Pinochet. Pero una vez instaurada la dictadura, el apoyo solo acrecentó. El aparato represor pinochetista no hubiera sido el que fue sin la ayuda israelí. Desde entrenamiento a las fuerzas especiales chilenas, pero también para la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, la Gestapo pinochetista, al mando de la infiltración y operaciones negras, clandestinas, de asesinatos, secuestros, violaciones y torturas. Y finalmente, la venta de armas probadas en combate, o sea, en el pueblo palestino. Un documento desclasificado de todo la CIA esto programado por la CIA, por la CIA, utilizando a los israelitas. Para Chile se vieron rifles de asalto Galil, usando munición estándar de la OTAN, subfusiles Uzi con cerrojos telescópicos utilizados por el ejército y la policía pinochetista para combate de cuerpo a cuerpo y operaciones de seguridad. Por su tamaño sigue México ahorita. Eran perfectos para ambientes urbanos. También estaban los jets de combate Kafir, creados por las industrias aeroespaciales israelíes en los 70, que ya les sonarán más cuando lleguemos a México. Esto acompañado de barcos de misiles, sistemas de radar, equipos de infantería y vehículos militares. Pura venta de armas. La injerencia israelí en América Latina tampoco terminó con Pinochet. La estrategia la repitieron con la dictadura de Videla en Argentina, donde Israel fue crucial en la desaparición de las más de 30.000 personas, incluidos muchos de origen judío, más de 2.000 para ser exactos, torturados con la misma hazaña, si no es que más,
más, porque para los que no les ha quedado claro, el sionismo quiere todo menos proteger a la población judía. René Eppelbaum, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, dijo la frase que se quedaría impregnada en una generación y de la que ya sabemos la respuesta. No quisiéramos enterarnos de que nuestros hijos judíos fueron asesinados con armas israelíes, recordando también el manoseo despiadado que recibían cuando, durante la dictadura, solicitaban auxilio a la DAIA, la Delegación Israelí Argentina, y le respondía: a ustedes les pasó esto porque no les dieron a sus hijos la educación sionista. Después a los que les aprendería mucho. También les proporcionaron armas y entrenamiento al ejército salvadoreño de la dictadura, así como a los escuadrones de la muerte, operando con total impunidad en sus operaciones clandestinas de represión contra disidentes, sindicalistas, estudiantes, campesinos y cualquiera que se atribuía la etiqueta de subversivo, con especial ensañamiento contra los teólogos de la liberación jesuitas, como el vasco Ignacio Ellacuría, de mi familia, y por el que buscamos justicia hasta el día de hoy. Lo mismo se puede decir de prácticamente todas las dictaduras latinoamericanas. Y años después, esta injerencia continuó en Colombia, con los ejércitos paramilitares creados por empresarios, terratenientes, narcotraficantes y gobiernos extranjeros, a ver si adivinan cuáles. Desde 1960, en el conflicto armado, se refuerzan estos grupos ilegales bajo la bandera de combatir a las guerrillas comunistas como el ELN, las FARC o el EPL o el M-19 desde 1974. Con grupos como la Alianza Americana Anticomunista, la AAA, paramilitares de extrema derecha formados en Argentina ese tiempo eran los y operando en comunistas, Colombia desde 1978, como terroristas contrainsurgentes en la Guerra Sucia, torturando, desapareciendo y hasta bombardeando sedes de periódicos y partidos de izquierdas, como la Revista Alternativa o los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria, además del partido el gobierno colombiano denomina genocidio político, desde 1984 hasta 2002, asesinando y desapareciendo a más de 6.000 personas, incluidos 2 candidatos a la presidencia, cometiendo masacres por todo el país e incluso utilizando motosierras para desmembrar campesinos, como dice Vega, para aterrorizar a las comunidades. Así pasó aquí en México. Brindaron armas y entrenamiento a los paramilitares, entrando a los hermanos Castaño en estrategias urbanas como matar, como usar diferentes armas y cañones y hasta clases de cómo funciona el mundo de los negocios enfocado a las armas. Así que ya saben, sicarios, pero empresarios también, cuidado. Pero había otro personaje, Rafi Eitan, alabado por haber capturado al nazi Adolf Eichmann en Argentina, un cazador de nazis. Eitan obtuvo el software de inteligencia estadounidense PROMIS, vendiéndoselo a otro agente del Mossad, Robert Maxwell, que si le suena de algo es porque es el padre de la traficante de niños, Ghislaine Maxwell, esposa de Jeffrey Epstein, el amigo de Trump de la isla Lolita y el que se suicidó misteriosamente en la cárcel hace poco, ese mismo. Bueno, pues gracias a Eitan, Robert Maxwell además se encargó de vender la tecnología a decenas de países, incluida Colombia, entregándole la inteligencia colombiana a Israel. Pero no solo eso, Eitan viaja a Colombia a controlar el genocidio político de primera mano. Se dice uno del que se dice quedó exento de las dictaduras militares en la región, pero que eso no podría estar más alejado de la realidad. México, que aunque perfecta y disfrazada de democracia, siguió al pie de la letra las normas para ser una dictadura digna del Plan Cóndor, con su tortura, su persecución y sobre todo su guerra sucia. Y donde, como dice Alex Aviña, que pronto tendremos en mesa, al contrario de otras dictaduras de la región, tiene fecha de inicio pero no de fin. El no ser considerada oficialmente como dictadura le concede el permiso de existir ilimitadamente, pasando desapercibida. A falta de la definición oficial de dictadura, al fenómeno de represión y control en México se le apoda guerra sucia. Empezando gradualmente desde los años 60, se encamina ese conjunto de medidas represivas militares y políticas para disolver movimientos de oposición con medidas de terror. Y la metida de dedo de Israel en el terrorismo del Estado mexicano llega en la década de los 70, con el envío de 5 aviones Araba. Antes de rifles, misiles, pistolas, ¿qué necesitaría un régimen que no puede ejercer sus masacres a plena luz del día y causando muchos destrozos para poder mantener su dictadura en secreto? Pues desaparecer a sus asesinados y torturados. Y para ello, damas y caballeros, vuelos de la muerte con aviones Araba israelíes. Los detenidos eran ejecutados. Uno por uno, los cuerpos eran cargados al avión. El número total de los vuelos de la muerte y de aeronaves utilizadas es desconocido. Sin embargo, la investigación militar identificó 2 aviones Araba 201 de fabricación israelí.
en particular uno con matrícula 2005, posteriormente modificada a 3005. Esta imagen es una recreación dentro de la investigación militar que muestra lo dicho por los testigos sobre que cada vuelo podía contener, como mínimo, 5 cuerpos. Según el testimonio del mecánico del Arabá, que Eso estaba pasó aquí en presente los México. vuelos, ahí se había dicho que el trabajo de nosotros era para transportar a los guerrilleros, para ser tirados en el mar. Una táctica también usada en Argentina, donde las víctimas vivas eran inyectadas con pentonal sódico disfrazado de una simple vacuna y arrojadas semidesnudas en estado de somnolencia desde aviones al Río de la Plata o al mar. Desapareciendo todo porque lo que no se puede ver no existe, dicen. Dicen que México es la capital de los negocios en América Latina, y sí que lo es, especialmente para Israel y especialmente durante la Guerra Sucia. En 1976, una misión técnica mexicana viaja a Israel para coordinar una planta de ensamblaje de Áraba en México y para así poder exportar estos aviones a otras dictaduras latinoamericanas. Especiales estos aviones para ejercer vuelos de la muerte. Una práctica que no nace en América Latina, sino en Algeria, durante el dominio francés, apodando a las víctimas lanzadas en el océano como gambas o camarones. En México se usaron estos aviones Áraba, creados especialmente para la tarea de vuelos de la muerte, pudiendo aterrizar en las montañas, en pistas muy pequeñas, para lanzar disidentes vivos al Océano Pacífico desde Oaxaca y Guerrero, ya sean guerrilleros como los de la Liga 23 de septiembre, pero también estudiantes, campesinos y gente de toda clase social. Mismos aviones que luego serían puestos a la tarea de traficar droga a Estados Unidos a manos de la DEA, porque si algo, la internacional injerencista y genocida recicla. ¡Viva la Revolución Verde! Pero no acabó ahí tampoco. De los vuelos de la muerte sabemos, tras recuperarse las bitácoras de tan solo uno de los aviones, que se registran más de 200 vuelos entre 1975 y 1981, acompañados de gentes, otras labores contra insurgentes en la Guerra Sucia, y todas obras ejecutadas bajo las órdenes de los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, mismos que nunca pasaron por un juicio de Nuremberg ni nada por el estilo, sino que fueron rehabilitados por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón del PAN. A la un fecha, tipo de operación paperclip mexicana, digamos. Pero si estamos diciendo que Israel ha estado involucrado en la Guerra Sucia mexicana, empezando en los primeros años de los 60, esto significa que para 1968 el íntimo triángulo amoroso entre la CIA, el gobierno mexicano y el Estado sionista estaba bien establecido. El dedo en la llaga. 1968 es el año de la masacre de Tlatelolco, cuando se asesinó y desapareció brutalmente a cientos de personas, estudiantes y trabajadores que atendían un mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. En manos de los guantes blancos del ejército paramilitar del Batallón Olimpia, el papel de la CIA en esta masacre está ampliamente documentado, sabiéndose que hasta el presidente de la época, Gustavo Díaz Ordaz, era un agente de la misma CIA, bajo la clave Litempo 2. Pero ahora juguemos... A puro lamberle los tampates con piates a los gringos. Archivos estadounidenses desclasificados, así como testimonios de exfuncionarios, concuerdan en que durante toda la década de los 60 ahí estuvo el Estado sionista. Casualmente, cuando se ejecuta la masacre estudiantil, Israel se encontraba activamente vendiendo equipo militar y tecnológico de vigilancia a México, usado para monitorear y reprimir subversivos, proporcionando también entrenamiento, por supuesto. Simón, en ese tiempo eran subversivos y eran revolucionarios y eran comunistas. Sucia, aunque Simón. tampoco es así. Pongamos en el banquillo a Genaro García Luna y a Cárdenas Palomino, los titulares de la coordinada red criminal de policías bajo el PRI y el PAN, que protegían redes de secuestradores inculpando a inocentes para dejar a los verdaderos criminales fuera del ojo de la ley. Y por si ya les gustó el juego, hagamos los jueces. ¿Dónde está Israel? Con ustedes, el empresario Eduardo Margolis. Margolis es el operador del Mossad en México, que protegía a los judíos en el gueto de Varsovia, un protegido de la comunidad judía mexicana por ser su autoproclamado vigilante. Ex agente del Mossad, Margolis participaba en negociaciones con secuestradores para liberar a personas de la comunidad judía que habían estado secuestrados. Ese güey es el que metió al bote a Israel Vallarta. A raíz de varios testimonios se cree que no solo participaba en rescates, sino también en los mismos secuestros. Una trama en la que participaba junto con García Luna y Cárdenas Palomino, quienes se cuidaban las espaldas junto con la justicia y, claro, los poderes mediáticos, inventando bandas de secuestro falsas, achacándoles sus víctimas y encarcelando a personas
personas inocentes para mostrar una imagen de combate a la delincuencia por parte del gobierno. En medio de la guerra del narco de Felipe Calderón, que no fue más que una extensión de la guerra sucia, como es el caso de Cassé Vallarta, cuando en 2005 Israel Vallarta y su pareja, la francesa Florent Cassé, fueron detenidos por supuestamente dirigir una banda de secuestradores, los Zodíaco. Y ahí es que, de la manera más infame posible, empieza el montaje. La Policía Federal, junto con los dos grandes cadenas de televisión, llegan al rancho de esta pareja un día por la mañana y los arrestan. La policía corrupta, de la mano de los medios, Pablo Reiná de Televisa y Miguel Aquino de TV Azteca, y claro, Carlos Loret de Mola, reportándolo en vivo, quien ahora dice haber cometido un error periodístico, que no se dio cuenta de que era un montaje. Ese que ahora tampoco se dio cuenta de que su empresa Latinus lavaba dinero, lo que son los errores periodísticos. Y es que no quedó solo en montaje. Este fue uno de los casos más infames de tortura y encarcelamiento injusto. En el dictamen de tortura de Israel Vallarta, uno de los supuestos líderes de los Zodíaco, que nunca existieron y nunca secuestraron a nadie, aparece el nombre del empresario y exagente del Mossad, Eduardo Margolis, 22 veces, y su nombre de pila 13 veces, para señalar su presencia en ejercicios de tortura contra Israel Vallarta. Según el dictamen, en sesiones que llegaron a durar hasta 10 horas con 45 minutos. Pero no solo. Quizás la víctima más injusta de todo este caso fue David Orozco, un hombre de clase trabajadora que se dedicaba a vender ropa usada en Iztapalapa, cuando un día es secuestrado por la policía, brutalmente torturado y obligado a testificar contra Florent Cassé como supuesto miembro de la banda de los Zodíaco, firmando su confesión. El plan perfecto. Amenazaban a un hombre de clase trabajadora que de todas maneras sería criminalizado y que no puede pagar un abogado caro que lo defienda, y lo incriminas como secuestrador. Y secuestrador, pues fue el gran intocable en los sesenios. Ahí está. No nomás lo digo yo, lo dice mucha gente. Nosotros hemos estado engañados por los medios, hemos estado engañados por todos los medios de comunicación, noticias, llámese radio, llámese también televisión abierta, televisión. Son los mismos dueños de las cadenas esas de radio y las cadenas de televisión. Entonces, de alguna suerte estamos copados por mala información o desinformación, la cual nos mantuvo totalmente alejados de la realidad de México hasta que llega el AMLO. AMLO se abre al mundo y abre a los ciudadanos, abre la información que nosotros no teníamos, de que todos los anteriores gobiernos estaban coludidos con toda esta bola de sátrapas y que son iguales de sátrapas. Sí, porque definitivamente desde los israelitas, los gabachos, la CIA, todo el mundo está ingiriendo, está queriendo meterse en este país a chingar. Hijos de la chingada. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que esos güeyes nos quieren? Les encanta México, pero sin mexicanos, despectivos y culeros como siempre. Así es, muchachos. Hay que estar bien truchas, ¿eh? Hay que estar bien truchas. Gracias por mis 218 seguidores. Benditos. Muchas gracias, muchachos, por escucharme. Y miren, muchachos, vamos haciendo un plan. Nosotros tenemos que divulgar todo esto. Porque mucha gente se queda con la información que les dan los medios de comunicación, y los medios de comunicación están emperrados en estar chingui, diciendo que este nuevo gobierno va a ser un mal gobierno. Y esto no es justo, porque realmente nos han tenido oprimidos. No sé cómo nos vamos a liberar de todos estos entes que tenemos metidos en nuestro país. Pero sí está preocupante, porque apenas se destapa todo esto y sabemos entonces que los tenemos, están inmersos en este país en la total clandestinidad y no sabemos ni qué pedo. Ese es el pedo. Hay que estar bien trucha. Les mando un abrazo, los quiero mucho, los aprecio de verdad. La columna de la semana, con algunos datos que yo he dado, y bueno, estoy amparado en todos estos muchachos que me dan también oportunidad de verles y sacar yo información para transmitírselas a ustedes, muchachos. Sí. Entonces sí es bien importante que nosotros estemos bien aguzados y defendamos nuestros derechos y defendamos lo que nos toca hacer a nosotros como buenos ciudadanos mexicanos. Estar al pendiente y saber por qué esa gente se mete acá y qué chingados les importa. Les mando un abrazo. Solamente el amor nos va a salvar. El amor entre el prójimo. Mientras existan las guerras, las armas son las que causan todo
todo, y es el negocio de las armas los que nos tiene así. A los pobres palestinos les está lloviendo, ahora ya los israelitas ya se la agarraron contra Irán o Irak o algo así, contra Irán, amparado por otros entes también, rusos o no sé de qué parte. Se habla casi de una tercera guerra mundial, sin el ánimo de asustar a nadie, pero es algo que ya está gestándose en la cuestión Medio Oriente, es el otro lado del mundo. Pero están muy metidos los gabachos allá, aquí se han metido hasta el tuétano, y son los precursores de todo esto, ¿no? De todo esto que está pasando y querer desestabilizar este país, porque no lo van a lograr. Nosotros paz y amor. Los muchachos de la maña, pues ya no disparen tanto, para que no gasten tanto en parque. Ya no les paguen, ya no les compren tanto parque a los gabachos, porque les hacen el caldo gordo, acuérdense de eso, muchachos. Viva la paz y el amor entre el prójimo. Ya saben, muchas gracias. Saludos, compadre, mi compadre Víctor. Gracias. Hasta la próxima.